Hoy vamos a hablar sobre la propagación del sonido y sus conceptos principales. Somos alumnos del Instituto Profesorado de Arte en Música. Mi nombre es Araceli Guillén. Y mi nombre, Marco Ogas. Vamos a utilizar como fuente la guitarra. Su clasificación según producción y según ejecución es cordófono, que significa vibración de una o más cuerdas tensas. Estas cuerdas pueden ser punteadas, frotadas o percutidas, pero en el ejemplo de la guitarra solo es punteada. Partes y funciones. El clavijero. El clavijero posee una función muy importante, ya que es aquel que sostiene y les inyecta tensión a las cuerdas. La tensión que se produce modifica la afinación, haciendo girar las clavijas. La cejilla. La cejilla es una pieza larga y va insertada entre el clavijero y el mástil. La misma está elaborada de hueso o madera sólida. Trastes. Son barreras de metal que seccionan el diapasón de la guitarra y la distancia entre dos trastes es de un semitono. Mástil y diapasón. El diapasón de la guitarra criolla casi siempre está elaborado en madera de ébano y es de forma alargada y aplanada y cubre el mástil. Caja de resonancia. El cuerpo o caja de resonancia conforma la parte principal de la guitarra criolla. Está formado por la tapa armónica, la tapa inferior y los laterales. La caja de resonancia o cuerpo se encarga de amplificar el sonido producido por la acción de las cuerdas, y este sonido sale a través de la boca. Selleta. La selleta se encuentra encima del puente de la guitarra y es aquí donde se apoyan las cuerdas de la misma. El tipo de afinación que usa la guitarra de 6 cuerdas es estándar y sus notas son mi, la, re, sol, si y mi. La frecuencia en la que se afina es 440 Hz. Algunas características de la vibración son que al ser puesta en movimiento, punteada, frotada o percutida, la cuerda oscila en toda su extensión y dividida en segmentos iguales, mitades, tercios, cuartos, etc. Estas oscilaciones generan la fundamental y armónicos del tono emitido. Las leyes de vibración del oscilador son: la frecuencia del sonido emitido por una cuerda musical es inversamente proporcional a su longitud. Esto quiere decir que a mayor longitud de la cuerda, menor será la frecuencia o más bajo el tono. La frecuencia del sonido emitido por una cuerda musical es inversamente proporcional a su diámetro. Considerando dos cuerdas de igual longitud y tensión, pero de distinto diámetro, la de mayor diámetro dará una frecuencia o tono más bajo. La frecuencia del sonido emitido por una cuerda musical es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su tensión. Quiere decir, a mayor tensión de una cuerda, mayor será su frecuencia o más alto el tono. A continuación, vamos a explicar el medio de transmisión del sonido. Un medio puede contener ondas sonoras. Se denomina onda a una perturbación o energía que se manifiesta y propaga en un medio transmisor. Las ondas sonoras requieren que este medio transmisor sea material para poder propagarse. Las ondas sonoras representan un caso particular de ondas elásticas, debido a que en su recorrido provocan una deformación local del medio, el cual recupera su estado original debido a la elasticidad. La propagación de ondas. Hay dos tipos de ondas: ondas transversales y ondas longitudinales. Las ondas transversales provocan que las partículas del medio se muevan de modo perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y después, las ondas longitudinales provocan que las partículas del medio transmisor se muevan en la misma dirección de propagación de la onda. Las ondas sonoras son ondas longitudinales y viajan a distintas velocidades dependiendo del medio. Los medios pueden ser sólido, líquido o gaseoso. Velocidad del sonido. La velocidad a la que se propaga el sonido depende de las propiedades del medio transmisor.
como la elasticidad o la densidad, y es independiente de los rasgos sonoros en sí. En el aire, los cambios de temperatura influyen ligeramente en la velocidad del sonido, razón por la cual en los textos se considera una velocidad asociada a una temperatura ambiente. A 15 grados centígrados, el sonido viaja a 340 metros por segundo. Por cada grado centígrado que aumenta o desciende la temperatura del aire, la velocidad del sonido se acelera o desacelera en 0,5 milisegundos. Ahora vamos a hablar sobre un receptor, tomando como ejemplo al oído. Partes y funciones principales del oído. Para el oído humano, la exposición a los fenómenos sonoros se consuma en la mayoría de los casos a través del aire. Las ondas sonoras entran al oído externo a través de un pasaje estrecho llamado conducto auditivo, que llega hasta el tímpano. El movimiento de las ondas sonoras hace que el tímpano vibre y a la vez transmita estas vibraciones a 3 huesecillos diminutos del oído medio. Los huesecillos del oído medio amplifican o aumentan las vibraciones de sonido y las envían a la cóclea en el oído interno. La cóclea tiene una forma de caracol y está llena de líquido. La cóclea tiene una membrana elástica a lo largo de su estructura que la divide en 2 secciones, superior e inferior. Esta membrana es conocida como membrana basilar porque sirve de base para estructuras clave del sistema auditivo. Una vez que las vibraciones llegan hasta el líquido dentro de la cóclea, se forman ondas que viajan a lo largo de la membrana basilar. Las células ciliadas, que son células sensoriales sujetas a la superficie de la membrana, bailan con el movimiento de la ola. Las células ciliadas, cerca de la parte ancha de la cóclea, en forma de caracol, detectan sonidos de tonos más altos, como el llanto de un bebé. Las células ciliadas, cerca del medio, detectan sonidos de tonos más bajos, como el ladrido de un perro grande. Al moverse, las células ciliadas hacia arriba y hacia abajo, unas proyecciones microscópicas parecidas a cerdas, conocidas como esterocilios, que se encuentran encima de las células ciliadas, se topan con una membrana sobresaliente y se inclinan. Esta inclinación hace que se abran unos canales que parecen poros, que están en las puntas de los estereocilios. Cuando esto sucede, ciertas sustancias químicas entran en las células, generando así una señal eléctrica. El nervio auditivo lleva esta señal eléctrica al cerebro, que la convierte en sonidos que podemos reconocer y entender. Rasgos del sonido asociados a los parámetros de onda. El movimiento oscilatorio se produce cuando un móvil se desplaza sobre una determinada trayectoria, alternativamente en un sentido y en sentido contrario de manera regular, periódica, recorriendo de este modo espacios iguales en tiempos iguales. Los parámetros de onda son: cíclico, oscilación que realiza un móvil cuando en su recorrido vuelve a pasar en forma consecutiva por un punto de referencia, con la misma dirección y sentido. En los gráficos que siguen podemos ver los trayectos AB más BC más CB más BA, realizados por el péndulo o la cuerda oscilando, luego del cual vuelve a producirse el mismo ciclo o patrón de repetición. Frecuencia. Cantidad de ciclos que realiza un móvil en un segundo. CPS. Ciclos por segundo. La unidad con que se expresa la frecuencia es el hertz. La frecuencia a la que vibra un cuerpo sonoro está relacionada con la altura o tono que percibimos en un sonido. El oído humano detecta aproximadamente un rango de frecuencias que abarca de 20 Hz a 20.000 Hz. Periodo. Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo completo o un hertz. En el medio transmisor sería el tiempo que media entre una perturbación y la siguiente. Se mide en segundos o milésimas de segundo. Amplitud. Es el máximo valor que alcanza una oscilación en un ciclo. Se la denomina también valor pico. La amplitud está relacionada con la fuerza o intensidad que percibimos en un sonido. Usualmente la intensidad sonora se mide en decibeles. Longitud de onda.
distancia que recorre una onda hasta que se completa un ciclo. Gráficamente, corresponde a la distancia entre dos puntos en concordancia de fase. En el medio transmisor sería la distancia que media entre una perturbación y la siguiente. Se mide en centímetros o metros. Con todos estos conceptos unidos y entrelazados, podemos llegar a entender de forma general la propagación del sonido desde una fuente, pasando por un medio y hasta llegar a un receptor. De este modo, podemos llegar a la conclusión de que todos los sonidos que gobiernan nuestro entorno físico pasan por estos procesos de transformación del sonido. Fin.